7 de la mañana, 25 minutos, saludamos en Quito al asambleísta Suma Guillermo Celi. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Muchísimas gracias por su invitación, mi saludo, mi abrazo a los ecuatorianos. Tarea fiscalizadora en la asamblea. ¿Parece que esa comisión ahora sí está funcionando o me equivoco? Bueno, lo importante es que la asamblea como tal y obviamente la comisión de fiscalización haga su trabajo, investigue todo lo que tenga que investigar y como siempre lo he señalado, un trabajo en paralelo, la lucha frontal contra la corrupción, pero también en paralelo, como le decía, el trabajo por leyes que permitan generar empleo y apoyo al emprendimiento, que son dos de las preocupaciones más importantes de la familia ecuatoriana, y en ese sentido estamos trabajando. Obviamente que este es un momento en el cual hay que establecer acciones concretas, también contundentes, para la descentralización. Y mire usted, Javier, la reforma que hemos presentado el día de ayer, junto con la bancada del Partido Social Cristiano, y Suma también ha suscrito el documento, va a permitir que el IVA, que debe ir directamente a los gobiernos locales y a las universidades para que se invierta en obras para los ciudadanos y para toda la colectividad y comunidad universitaria, llegue directamente y no a través del centralismo, sino de la forma que debe ser. Que de hecho conversaba hace pocos días con el prefecto del Cañar y me decía de la deuda que mantienen con las prefecturas, son más de 300 millones de dólares a nivel del Congope, y es increíble cómo los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y locales, así como los rurales, tienen esa, digo yo, deuda que le tiene el Estado, porque no puede ser que le retengan el IVA con desplata de los organismos regionales, ¿no? Por eso se ha tomado una decisión y el proyecto de ley claramente manifiesta que durante los próximos 30 días, una vez aprobado la ley, tendrá que establecerse el valor de la deuda del Estado hacia los gobiernos locales por concepto de devolución de IVA y luego en 6 meses devolvérsele la totalidad a cada una de las alcaldías y prefecturas del país. Lo mismo a través de las universidades del Ecuador, que ese recurso debe servir para la comunidad universitaria en el un caso, y en el otro caso, obviamente, para las obras fundamentales, agua potable, alcantarillado, lo que es generación de vías en el sector rural, planes hídricos para las diferentes provincias, que son precisamente esos recursos que le pertenecen a los ciudadanos, más allá de quien sea el alcalde o prefecto de la ciudad o provincia que sea en el Ecuador. Presentado el proyecto, ¿cuál es el camino que se tiene que seguir? Bueno, este proyecto, una vez presentado, va directamente al CAL, el CAL lo califica y lo enviará a una de las comisiones legislativas, que podría ser la de régimen económico o la de desarrollo económico, dependiendo de la decisión que tome el Consejo de Administración Legislativa. ¿Y qué tiempo podría llevar todo ese proceso? Bueno, tenemos que trabajar rápido. Considero que de aquí en los próximos 90 días debería estar ya aprobada en segundo debate el proyecto de ley, porque los municipios, los ciudadanos, los consejos provinciales, prefecturas, no pueden esperar más. Este es un momento en el cual se requieren de estos recursos para dar una atención efectiva y oportuna a los ecuatorianos. Hay otro tema que también se ha planteado y la Asamblea ha retomado, me refiero al tema de las reformas constitucionales. Ahí hay algunos aspectos de qué es lo que se están, digo yo, consolidando ustedes para ir por el camino de las reformas a la Constitución. Básicamente, ¿en qué tema? Mire, nuestro movimiento Suma ha sido el ponente y quien presentó a través de nuestro legislador Héctor Muñoz una reforma parcial a la Constitución del Ecuador. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reformar el Consejo de Participación Ciudadana, que ustedes lo saben, yo he sido muy claro, es un ente artificial creado por el gobierno pasado para tomarse los órganos de control y no controlar absolutamente nada, como vemos que fue lo que ocurrió en esa década y estamos viendo los resultados. ¿Qué hacer ahora? La reforma parcial ya se la ha debatido en aproximadamente 2 o 3 sesiones en la Asamblea Nacional. La Asamblea ya necesita tomar una resolución para que esa resolución vaya a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional dé su dictamen de constitucionalidad y la vía que debe seguir. Nosotros consideramos la reforma parcial que es la vía, con lo cual en 90 días se dará un primero y un segundo debate para que exista luego de la resolución final de esos 90 días una corresponsabilidad entre el legislativo y los ciudadanos para un referéndum o consulta popular. ¿En qué sentido? En que el Consejo de Participación Ciudadana, al menos esa es la propuesta que hacemos desde el lado de Suma, mantenga la lucha frontal contra la corrupción, mantenga la promoción de participación ciudadana, pero
que la designación de autoridades de control esté en el Parlamento Nacional. Vuelva a la Asamblea entonces. Como ocurre en cualquier democracia de del cualquier mundo. país, así Estados Unidos, lo que ocurre en Chile, eso es lo que debe ser. Ahí están los pesos y contrapesos. Y obviamente, a través de un proceso serio de selección, tomar la decisión en el Pleno de la Asamblea Nacional para designar las autoridades de control, y no entes artificiales que nada tienen que ver dentro de lo que debe ser una democracia en el Ecuador y en cualquier parte del mundo. Es decir, estamos hablando de limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por supuesto, limitar las funciones. ¿No eliminar los asambleístas? Otros colegas legisladores y otros ciudadanos hablan de eliminarlos. Para eso precisamente es el debate, para eso son esos 90 días, para o nos quedamos en el tema de la modificación y limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, o definitivamente eliminar este ente creado por el gobierno anterior. Yo considero que aquí hay que hacer varias acciones. ¿Cuáles? Javier, para mí es la reforma parcial o viable, porque considero que es importante siempre la lucha frontal contra la corrupción y la promoción con recursos necesarios de la participación ciudadana en los diferentes barrios, promover la silla vacía, promover los consejos consultivos que permitan aprobar también lo que son los diferentes presupuestos en los gobiernos locales. Eso es positivo, la participación ciudadana, pero hasta ahí nada más. El otro tema, el tema relativo a la designación de autoridades de control, debe ser y debe estar en la legislatura, debe estar en el Parlamento. Esto por un lado. Pero por otro lado, Javier, es importante mantener, y hago un llamado a los ecuatorianos a que nos den a conocer a través de ustedes, los medios de comunicación, lo que está ocurriendo con la devolución o no de los valores cobrados en exceso por el planillazo de energía eléctrica. Este tema no lo estamos olvidando, ni mucho menos. ¿Qué pasó ahí realmente? Mire, en la sesión de hace 15 días en la Asamblea Nacional yo propuse, mocioné y fue aprobado por unanimidad de mis colegas para que dentro de los próximos 90 días, cada mes, el Defensor del Pueblo comunique a la Asamblea cuál ha sido y cómo va dándose el mecanismo de devolución de los valores, tanto del planillazo por el alumbrado público como el planillazo por la mala lectura en los medidores, porque no se dio una lectofacturación adecuada, y el propio ministro de Energía y la gente de la CNEL ha señalado que hicieron un promedio, lo cual es una barbaridad que no la vamos a permitir. Esos valores deben de ser devueltos a través de una nota de crédito a los ecuatorianos, e inclusive el Defensor del Pueblo debe determinar en qué casos se requiere y se debe dar una indemnización de daños y perjuicios en el caso de que por algún tipo de corte de energía eléctrica, por este planillazo que no se justifica con la realidad, se hayan dañado algunos electrodomésticos. Hay que estar vigilantes de eso entonces. Y lo otro, el juicio político a la ex ministra de Salud. Bueno, el juicio político a la ex ministra de Salud lo presentamos estando ella en funciones, luego la renunciaron. Es terrible lo que está sucediendo en el Sistema Nacional de Salud, inclusive en el debate del Código Orgánico de Salud hemos intervenido con mucha acción, precisamente para que los diferentes niveles de atención sean los que primen, y que el Ministerio de Salud no sea juez y parte, el que compre medicamentos, el que analice la calidad de esos medicamentos, sino que existan entidades autónomas para que sean también reguladores del ente que genera la compra de lo que son insumos para atender a los ciudadanos. Y en el caso particular del juicio político a la ministra, ¿cómo no seguir un juicio político a una ex ministra, ya en este caso de Salud, cuando por ejemplo en el hospital de Manta, el Rodríguez Zambrano, que tenía 220 camas, se eleva un contrato al portal de compras públicas eliminándole 38 camas? Increíble. Cuando ese hospital fue construido hace 30 años y la población creció en Manta y los sectores aledaños en la provincia donde apoya el Hospital Rodríguez Zambrano, y se le disminuye camas cuando deben, al menos manténgale las 220 camas, pero no le disminuyan. Hay una falta de atención evidente. El Hospital de Especialidades de Portoviejo está funcionando en apenas el 20%, un hospital que ha costado 180 millones de dólares a todos los ecuatorianos. Ese hospital tiene que convertirse en hospital de especialidades regional, no solo para Manabí, sino para la zona norte de la provincia de Guayas, para la provincia de Santa Elena, para Santo Domingo. Aquí estamos hablando de salud pública de manera contundente, que se debe apoyar a los ciudadanos, y que vemos que lamentablemente la ex ministra de Salud no cumplió el alto deber de cuidar a los ecuatorianos. Y cada día aparecen más y más pruebas sobre las irregularidades en esa cartera de Estado cuando está en funciones la exministra. Así es, y eso es lamentable. La justicia ordinaria, la Fiscalía deberá profundizar esas acciones, y nosotros desde el lado de la fiscalización, el proceso de juicio político a la exministra.
Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted, Javier, y un abrazo a todos los ecuatorianos. Buen día, el asambleísta de Suma, Guillermo Celi. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Vamos a hacer aquí la pausa. Cuando regresemos estaremos con más noticias para ustedes. No se vayan.